Vamos a recibir a partir de este momento a Rafael Terra, que nos presentará la siguiente charla: producir alimentos en balance con el clima global y local. Rafael es ingeniero hidráulico ambiental, egresado de la Universidad de la República y doctor en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de California, Los Ángeles. Actualmente es profesor titular en el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, co-coordinador del Centro Interdisciplinario de Respuesta a la Variabilidad y el Cambio Climático en UDELAR. Rafael, buenos días, gracias por estar, te recibimos a partir de este momento, ya te estamos viendo y escuchando. Buenos días, agradezco mucho la oportunidad de participar en este ámbito y discutir juntos este tema tan relevante. La guía de lo que vamos a conversar hoy, en primer introducción de la naturaleza, el desafío del cambio climático como problema ambiental sistémico, después 3 preguntas: ¿de a quién impacta, cómo impacta y qué hacer al respecto? Los organizadores me pidieron encarecidamente que intentara aterrizar este tema, que no es fácil, y creo haberlo logrado al menos en 2 slides, que son las que aparecerán con el loguito que está ahí a la derecha. Presten atención cuando llegue. Bueno, definiciones. Cambio global se le llama a todas aquellas incidencias de la actividad humana que han acelerado en el último siglo, siglo y medio, impactado en el ambiente, los recursos, en el clima, la población, contaminación. Un subconjunto de esos impactos es en el clima. Pero el cambio climático, sabemos, tiene también un componente natural de toda la vida, previo al hombre. Por eso el círculo de cambio climático se sale por fuera de aquellas cosas que también son origen humanos. El calentamiento global es una componente del cambio climático, es la expresión del cambio climático en el aumento de la temperatura media en superficie. Pero el cambio climático, como veremos, implica otras cosas, el cambio en extremos, en variabilidad. Y bueno, y el cambio climático antropogénico es aquella intersección entre el cambio climático de origen antrópico y que un componente del cual es el calentamiento. El calentamiento global tiene larga data en su entendimiento de cómo funciona. Y podemos remontarnos a principios del siglo XIX, cuando Fourier fue el primero que describió el efecto invernadero, que es esa capacidad de algunas de las moléculas que componen nuestra atmósfera, en particular el anhídrido carbónico, de absorber la radiación térmica emitida por la superficie y reemitir esa energía de vuelta a la superficie de tal manera que la temperatura media superficial de equilibrio es del orden de 15 grados más alta de lo que sería en ausencia de dicho efecto. Sobre fines del siglo XIX, Arrhenius fue el primero que de alguna manera pronosticó que el aumento de anhídrido carbónico en la atmósfera debido a la quema de combustibles fósiles asociado a la revolución industrial podía acentuar este efecto y por ende generar un calentamiento global. La primera estimación cuantitativa de esto fue hecho por la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que situó en más o menos 3 grados lo que se conoce como sensibilidad climática, que es cuánto aumenta la temperatura media en superficie de la Tierra frente a una duplicación del anhídrido carbónico atmosférico. En el 88 surgió el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que ustedes conocerán, cuyo último informe, en 2014, el siguiente viene el año que viene, recalculó, todos los informes recalculan esta sensibilidad climática en valores que son muy semejantes a las primeras estimaciones de 25 años previos. En resumen, el origen antrópico del calentamiento global y los mecanismos físicos asociados al incremento de gases de efecto invernadero están muy, pero muy claros desde hace más de 100 años.
Las estimaciones de sensibilidad climática, cuánto se calienta la superficie terrestre a medida que se incrementan los gases de efecto invernadero, no han variado significativamente desde sus primeros valores hace 50 años. La cuantificación precisa de cuánto de calentamiento recientemente observado es natural y cuánto es antropogénico, que se le conoce como el problema de la atribución, nunca se va a saber exactamente. Se puede estimar, hay estimaciones, pero en realidad veremos que no es relevante será relevante para algunas discusiones internacionales, pero no para el accionar nuestro. Casi la gran componente es antropogénica, habrá una componente natural, pero la cuantificación precisa no es demasiado relevante. Dos propiedades del calentamiento global. Una, no es monótona en el tiempo. Ahí hay una gráfica que describe la evolución de la temperatura media en superficie del último siglo, y uno ve que hay oscilaciones en distintas escalas temporales. En particular están marcadas ahí la década de 40, que fue más caliente sustancialmente que la de 70, y eso es un hecho que puede seguir ocurriendo, pero subyace una tendencia muy clara. Segunda propiedad, no es espacialmente homogéneo. Los dos mapitas que se ven ahí muestran el aumento de temperatura media de superficie, que si bien es positivo en todos lados, tiene amplitudes muy diversas en distintas regiones, mayor en las regiones continentales que las marítimas, y los cambios en precipitación media, que es aún más variado porque ahí hay cambios de signo. Hay regiones en que, todas las regiones mediterráneas, donde llueve sustancialmente menos, y otras regiones donde llueve más. Y cuanto más pequeña la escala, los cambios de uso del suelo, polución, circulaciones locales, dificultan la cuantificación del impacto del calentamiento global en el clima local. Cuanto menor la escala, es más difícil el problema de atribución y más incierto el pronóstico. Como resumen de este descriptivo del cambio climático como fenómeno ambiental, es global, está interconectado, es multicausal, sistémico, tiene impactos que son diferidos en el tiempo. La acumulación de las emisiones desde el último siglo y medio repercuten hoy, y en el espacio, lo que se emite en todo el globo incide en todo el globo. Hay impactos opuestos, en algunos lugares sequías, en otros inundación. Convive con alta variabilidad e incertidumbre. Todo eso genera dificultades en su abordaje. No hay soluciones mágicas ni rápidas. Es muy difícil asignar responsabilidades. Es difícil asignar causalidades directas. Esa típica frase, esta tormenta, este tornado, es debido al cambio climático, está mal planteada, es incontestable. Es difícil su percepción, de esto vamos a seguir hablando, y como es difícil de percibir, es difícil de sensibilizar sobre el tema. ¿Cómo han sido los abordajes de la comunidad internacional al respecto? Hay dos grandes vetas. La mitigación, que atiende a las causas del cambio climático, en particular las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, a reducirlas e incluso fijar carbono, y la adaptación a las consecuencias del cambio climático, que ya está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo por la inercia que tienen esos gases en la atmósfera. La mitigación implica cambios en el sistema productivo, en particular reducir la huella de carbono, de la matriz energética, los niveles de consumo, y en el fondo cambios culturales. La adaptación, que también hablaremos de esto más adelante, implica buscar sistemas productivos más resilientes a la variabilidad del cambio climático. Eso requiere una gestión de riesgos climáticos con flexibilidad, con ajuste continuo, que en el fondo también implica cambios culturales. Mitigación. Vamos a tratar de aterrizar. A corto plazo, la presión por mitigar, por reducir la huella de carbono, nos viene o bien por los mercados que nos exigen eso, o bien por los compromisos nacionales que Uruguay toma en la comunidad internacional, por ejemplo, en el marco del Acuerdo de París. Si bien hay que defender la justicia internacional y defender nuestra posición, es claro que hay que prepararse para el largo plazo. En el largo plazo se va a buscar que los sistemas sean más amigables con esta problemática.
Hay que ser consciente que el tema del cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero están íntimamente relacionados con otros problemas ambientales y pueden estar a favor o en contra, o sea, en el mismo sentido o en sentido opuesto. Doy ejemplos. A favor, el carbono del suelo, materia orgánica del suelo, habla de la sanidad del recurso. Cuanto mayor el carbono se fije o se mantenga en el suelo, mejor en lo que respecta también a las emisiones de gases de efecto invernadero. En contra, por ejemplo, dietas más de ganado más abundantes en grano pueden ser menores emisores de metano en los rumiantes, pero por otro lado pueden tener una huella, en su forma de producción pueden tener una huella local, ambiental, mayor, y uno tiene que ponderar a nivel nacional esas cuestiones. Indicadores, como ya lo he mencionado 2 o 3 veces, el gran elemento acá es el cálculo de la huella de carbono y su certificación, y ahí tiene 2 caminos, el del reducir los combustibles fósiles, el uso de combustibles fósiles, y el de aumentar o al menos mantener los stocks de carbono en el sistema. La medida de esto es difícil por la lentitud y complejidad de los procesos. Requiere un esfuerzo país. Sin productores no se puede hacer, pero es muy difícil hacerlo a escala productor. También requiere investigación, sobre todo en lo que es cómo son los stocks de carbono asociados a las situaciones de equilibrio en las diversas formas de producir. Ahí hay un ojo, un cuidado, una alerta a la importación de indicadores. Se requiere investigación social local porque muchos de los indicadores que nos llegan internacionalmente no son adaptados a las circunstancias de Uruguay, no porque seamos mejores ni peores que nadie, entonces somos particulares, la base pastoril del ganado, el balance hídrico positivo, sufrimos de aforestación y no forestación, deforestación, la matriz eléctrica casi enteramente renovable. Eso hace que muchas de las recomendaciones o indicadores que vienen de fuera no son aplicables directamente. Adaptación. Trataré de contestar las 3 preguntas que planteé al inicio. ¿A quiénes impacta? ¿Cómo se experimenta ese impacto? Y cómo bajar a tierra el proceso de adaptación. ¿A quiénes impacta el cambio climático? Por un lado, aquellos que son afectados por tendencias en la evolución media del clima. 2 ejemplos. Si tu fuente de agua depende de un glaciar y el glaciar se está retirando porque está siguiendo la línea de nieve, tenés un problema de evolución media del clima que te va a dejar reducir tu fuente de agua o dejar sin fuente de agua en X tiempo. Aquellos crecientes, bueno, otro caso es en las islas del Pacífico, que tienen una altura media de menos de 1 metro, crece el nivel del mar, tendencia del clima medio, te quedas sin la isla. Aquellos crecientemente afectados por extremos climáticos adversos, eso nos es bien familiar, pero también lo vemos en eventos climáticos adversos de otras latitudes que nos llegan por los medios. Aquellos con pocos recursos para adaptarse o para migrar, los pobres. Y la combinación de todo lo anterior, que son muy comunes, porque la trampa de la pobreza está muchas veces asociada a el creciente riesgo climático, y a veces a evoluciones de clima medio. Cito, por ejemplo, Bangladesh, el delta del Bangladesh, con una altura media muy baja, con huracanes cada vez más frecuentes y con muy poca capacidad adaptativa de la población. Una digresión que no viene en la charla, pero lo comento, también hay ganadores. La apertura del Ártico, la navegación en el petróleo, el corrimiento de la frontera agrícola en las tierras del norte. Hay un libro que recomiendo ahí, que es muy entretenido y fácil de leer, que trata de eso, Windfall, The Booming Business of Global Warming. Pero volvemos al trillo. Y después estamos los distraídos, como nosotros y otros muchos. Hay regiones en que los cambios climáticos son menos evidentes y se requieren entendimientos más sutiles para apreciar su impacto. Además, siempre hay incertidumbre y volatilidad de otros orígenes, que acaparan la atención y otras urgencias de desarrollo, y en ese contexto el cambio climático se ve como un problema lejano, en el tiempo y en el espacio, no prioritario y difícil de accionar a
nivel político o a nivel empresarial. Tendencias verificadas en Uruguay. ¿Dónde estamos? ¿Cómo es el marco de lo que viene pasando? Incremento significativo de la precipitación media en estaciones cálidas. Eso es claro. Pero eso es concomitante con sequías de intensidad y frecuencia sin tendencias verificables, ni a más frecuentes e intensas ni a menos. O sea que la suba de la precipitación media convive y no es contradictoria con la recurrencia de sequías. Aumento de los eventos intensos de precipitación, que puede ser un síntoma generalizado del cambio climático de aceleración del ciclo hidrológico, de mayor evapotranspiración y eventos más intensos de precipitación, debido a la mayor energía del sistema. Aumento leve en las temperaturas medias, que surge de un aumento más significativo de las mínimas, que viene asociado a una disminución de las heladas meteorológicas, aunque no necesariamente de las agronómicas, ustedes saben, porque los ciclos fenológicos cambian y la misma helada me puede afectar distinto, y una muy leve disminución de las máximas, que es lo que muestran los registros nacionales. Y todo eso con una altísima, no se pregunta si creciente, variabilidad interanual. 2 slides o 3 slides de digresión para ayudarnos a contestar la pregunta de cómo se experimenta, cómo se siente el cambio climático gradual en base a lecciones de hace 1000 años, que surgen de este libro, que es Colapso, porque unas sociedades perduran y otras desaparecen, de Jared Diamond, que lo recomiendo aún más que el anterior. Si uno pone Colapso, Jared Diamond en Google, aparece el PDF en español rápidamente, cuenta de 10 o 20 sociedades que en el pasado colapsaron. Una de ellas es la de los vikingos en Groenlandia, que llegaron de Islandia a Groenlandia, 2 asentamientos sobre el fin del primer milenio, justo cuando empezaba lo que se conoce como el periodo cálido medieval en el Atlántico Norte. Y cuando pasó el periodo cálido medieval y se entró en la pequeña glaciación, que se le llama a lo que ocurrió a mediados del segundo milenio, desaparecieron. Primero desapareció el asentamiento occidental y después desaparecieron enteramente. Colapsaron las sociedades. Son muchas las causas, es complejo el proceso, es muy interesante de leer. Lo resumo en una slide de algunas lecciones útiles. El cambio climático opera en forma gradual y actúa siempre interrelacionado con otros factores. Mercados que desaparecen, agresiones externas, deterioro ambiental, crecimiento poblacional, problemas institucionales y liderazgo. El que todos estos otros problemas ocurran no nos debe conducir a ignorar el tema del cambio climático. Y tampoco poner el cambio climático por encima de todos los otros. Es la acción conjunta e interrelacionada la que acaba, digamos, pegando en la línea de flotación de un sistema productivo o de una sociedad. La adaptabilidad es una cualidad cultural, no es solo tecnológica. Por supuesto, la tecnología es parte de una cultura, es mayor que simplemente un proceso exclusivamente tecnológico. Y el tercero, el más importante a los efectos de esta charla, el cambio climático opera, actúa, incide, penetra en las vulnerabilidades climáticas existentes. Y, dado el punto 1, sinérgicamente con las no climáticas. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier sistema productivo tiene algunos momentos en el año o circunstancias meteorológicas o climáticas que lo presionan o lo hacen pasar momentos de estrés y riesgo. Imagínense que el sistema productivo, que no tengo tiempo de escribir, de los vikingos en Groenlandia, en una situación muy poco amigable para la producción agropecuaria, tenía cantidad de estos. Bueno, fue ahí, a través del aumento del riesgo por el leve cambio climático de pasar del periodo caliente al periodo frío que les conté en la gráfica anterior, que acabó acentuando esos riesgos hasta que colapsó la sociedad. Entonces, para pensar un proceso de adaptación, uno tiene que distinguir entre dos escenarios. El escenario A, la tendencia media domina sobre la variabilidad, y el escenario B, en que la variabilidad domina sobre la tendencia. En el escenario A,
el caso del glaciar que desaparece, se conoce el escenario futuro, sin glaciar, y se conoce con cierta precisión el horizonte temporal en que esto sucede. Entonces la pregunta razonable, la natural, la que todo el mundo siempre hace es ¿a qué me adapto? Es natural y es accionable, me debo adaptar a ese nuevo escenario. Con los climas mediterráneos, Chile central, California están viviendo esa situación. En California la tendencia a la falta de agua es clara, pero hago notar que también en California esa tendencia opera sobre una vulnerabilidad preexistente. California está pidiendo prestado agua a los estados vecinos, en particular el río Colorado, hace 150 años. Es un problema endémico en California, que se ve acentuado frente a la situación climática actual, al punto casi de colapso. Cuando la variabilidad domina sobre la tendencia, el escenario del foco en el escenario del mañana es inviable, es difícil apretar atención al mañana. Además, aparte es polarizante porque uno no conoce ni el clima, ni las tecnologías, ni el mercado futuro, y además, mientras tanto, hay que sobrevivir, y con la muy alta variabilidad interanual que domina sobre la tendencia, el sobrevivir es la gran preocupación, que vaya novedad para quienes producen a cielo abierto. Pero la ventaja que tiene es que es accionable hoy, porque construye adaptabilidad hoy, y debe entrar en sistemas más resilientes al cambio climático. Por otro lado, tampoco es razonable sentir, no le presto atención ninguna a la tendencia, porque no tiene sentido que una producción a cielo abierto cambie el clima y nada cambie el sistema en su versión óptima, cuando sabemos que mucho de esa versión óptima está determinada por los riesgos climáticos. Entonces, segundo aterrizaje del proceso de adaptación, hoy maestro está medio desvirtuado, baja estima, pero el camino es la adaptación, de la adaptación es la recompensa. Uno se debe deslindar un poco de saber a priori cuál es el escenario futuro, y el camino es la recompensa. Hay que prestar atención a las variaciones en la sensibilidad de mi sistema productivo a los eventos climáticos e intentar medirlos. Los indicadores de adaptación son hiperlocales. No hay ni universales ni nacionales. Mi sistema productivo, cómo es sensible a los distintos eventos climáticos que más me afectan. Ahí hay ciertos criterios universales, sí, más redundancias y más excedencias en el sistema. La optimización y el tener el sistema al mango, digamos, es contrario a una cultura de gestión de riesgo, y conduce a una mala adaptación. Hay que empezar a introducir pequeñas alteraciones que veo que me hacen más resilientes a esas cuestiones que son vulnerables. Pequeños: sombra, riego, suplementación, silopastoreo, áreas dedicadas a diversas bases de forraje, cultivo, fechas de siembra, antores, etc. Irlos moviendo. Las perillas. Yo uso esta expresión de las perillas hace 8 años. Estoy documentado en algún video, eso es verdad. Ahora la expresión perilla me fue robada por el presidente de la República, pero creo que es lo que mejor expresa el contenido del mensaje. Uno tiene que introducir perillas graduales, sujeta a irse ajustando a medida que yo sufro los eventos. Con el correr del tiempo, a la larga, orgánicamente y no bajo planificación anticipada, mi sistema puede venir en uno muy distinto, en que alguna de estas pruebas tomó tamaño y ganó área, que va a ser mejor adaptado a las condiciones futuras. Pero no solo las climáticas, también está el mercado, las laborales, las culturales, a las cuales con las perillas adecuadas que voy introduciendo puedo irme adaptando. Bueno, muchas gracias y pasamos al espacio de preguntas. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por este espacio y felicitaciones a FUCREA por organizar
este evento, que me parece bien relevante, que desde los productores salga este interés tan especial por los temas ambientales en los sistemas productivos. Así que bueno, felicitaciones nuevamente. Y bueno, primero que nada también muchas gracias al ingeniero Terra por su charla, que entiendo que nos dio un marco general y global del cambio climático bien claro y abarcativo. Nos mencionó también un poco la historia del concepto de cambio global, que me parece que fue bien interesante, y los efectos que ha tenido el cambio global, con algunos ejemplos bien claros. Y en las últimas slides él se focalizó sobre todo en lo que es la mitigación y la adaptación al cambio climático. Entonces a mí me parecía interesante, me pareció bien interesante como él lo enfocó. Bueno, es claro que la vulnerabilidad de nuestros sistemas de producción es evidente y es incierta. Eh, Esta vulnerabilidad se manifiesta, por ejemplo, en varios de los aspectos que él mencionó. Por ejemplo, vamos a tener una mayor vulnerabilidad a lo que son las plagas y enfermedades, los riesgos de sequía. Y yo creo que esta vulnerabilidad a mí por lo menos me hace pensar en eso que todos hemos conocido, que conocemos y que tratamos de aplicarlo en los sistemas productivos, que son las buenas prácticas de producción agrícola, las buenas prácticas de producción agrícola ganadera, que yo creo que están muy ligadas, que siempre las hemos visto, o tradicionalmente las hemos visto desde el punto de vista productivo, pero que están muy ligadas en muchos casos a prácticas de adaptación al cambio climático, y que también creo que es interesante ver la sinergia que puede haber entre las prácticas de adaptación al cambio climático y de mitigación al cambio climático. Solo para darle continuidad un poco a esto de la adaptación, yo pensaba, bueno, y para llevar la adaptación a nivel de sistema de producción, a nivel de predio, y que además están muy ligadas a la investigación que hace INEA, bueno, lo que significa la utilización de variedades resistentes a enfermedades, ¿no? Esa es una práctica concreta de adaptación al cambio climático. Además de la introducción de estas variedades resistentes en sistemas de rotación agrícola, rotación de cultivos agrícolas, de los que más conocemos, y cultivos alternativos, con cultivos de servicio, con pasturas cortas, con pasturas perennes. El sistema de rotación con variedades resistentes, la utilización de multivarietal, eso son todas medidas de adaptación que podemos llevar a la práctica en nuestros sistemas de producción y que son medidas de adaptación al cambio climático. También mencionaba el ingeniero Terra, lo mencionó en una de las diapositivas, el riego. Bueno, la utilización, la planificación estratégica del riego suplementario, que tanto se ha desarrollado a nivel de la investigación, y que hay muchos conceptos y prácticas concretas, me parece que es bien importante y es una práctica bien concreta de adaptación a los riesgos de sequía. Así que bueno, es importante para tenerlo en cuenta. Otra práctica concreta de adaptación que viene por el lado de minimizar los tiempos de barbecho, la protección del suelo, que hace que evitemos pérdidas de agua por evaporación. También nos está ayudando a adaptarnos al cambio climático. Además de todos los otros conceptos que implica tener el suelo protegido permanentemente, desde la investigación, y que en la charla de Osvaldo se mostró, y los comentarios de Quinque, que son conceptos bien importantes que tenemos que tener en cuenta. Después también se mencionó el silvopastoreo. Yo creo que eso es bien importante, la implementación, la planificación de una implementación desde el inicio en un sistema, cuando se planifica la ganadería, cuando se planifica la forestación, la integración de ganadería y forestación, ganadería y monte nativo, con un concepto de silvopastoreo, también es una práctica de adaptación bien clave al cambio climático, y que además también en esto podemos ver claramente cómo esa práctica de silvopastoreo también ayuda al secuestro de carbono, lo que es a la vez una práctica de mitigación de los efectos hacia el cambio climático. Entonces, bueno, también tenemos prácticas que quería mencionar, prácticas de mitigación, por ejemplo, desde el punto de vista animal, que desde la investigación se están generando resultados donde se ve que la calidad de la alimentación, la calidad de las pasturas que se le brinda al animal implica una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, concretamente del metano, y eso es una práctica directa de mitigación del cambio climático.
o también la inclusión en el rodeo de animales más eficientes en el consumo de seca, el consumo de alimentos, también son animales más eficientes y con menor generación, con menor emisiones de metano entérico. Así que bueno, nada, para resaltar me parece lo que mencionaba el ingeniero Terra, de lo que implica desde los sistemas productivos la adaptación y mitigación de cambio climático, y si da el tiempo, también me interesaría, bueno, preguntarle o conocer los comentarios del ingeniero Terra respecto a su opinión o su reflexión respecto a esta sinergia que a mí me parecía interesante de lo que son las prácticas de adaptación al cambio climático que favorecen directa o indirectamente a la mitigación del cambio climático. Y bueno, y por acá dejaría, y bueno, muchas gracias a todos. Perfecto. Verónica Siganda, muchísimas gracias por tu participación. Como lo decíamos al comienzo, va a estar participando también en esta oportunidad Gonzalo Ducós, a quien vamos a recibir a partir de este momento. Gonzalo es ingeniero agrónomo, es egresado de la Universidad de la República y coordinador de la sectorial ganadera de FUCREA. Gonzalo, a partir de este momento te estamos escuchando. Bueno, buenos días para todos. La verdad que completísimo el análisis que Verónica hacía, y posicionándome y estando completamente de acuerdo en todo lo que ella dijo, remarcaría una cosa y plantearía dos cosas por delante. Sin lugar a duda, todas las cuestiones de sistema y esa adaptabilidad de animales más eficientes, que emiten menos metano, que están más adaptados a los cambios térmicos, plantas adaptadas a los estreses hídricos, y esas cuestiones 100% compartibles. Ahora, creo que el Uruguay tiene el gran problema de que el país, la expresión del más o menos nos condena. ¿Por qué? Porque si viviéramos en el paralelo 45 y nevara 90 días en el invierno, tendríamos un stock de reservas y suplementar el ganado, y ese no sería un problema porque ya estaría dentro de nuestra cultura. Si estuviéramos en la costa este de Nueva Zelanda, sabemos que en el mes de noviembre deja de llover y vuelve a llover en marzo. Por lo tanto, o riego o tengo que no producir. Como el Uruguay tiene esa penillanura ondulada, en donde llueven 1.100 milímetros, pero no sabemos cuándo, y hemos vivido y hemos transitado nuestra cultura de desarrollo económico en base a esas condiciones, tenemos que adaptarnos hacia adelante. Y ese proceso adaptativo hace pensar a ser como que una política de contingencia de lo que estamos haciendo, de lo que deberíamos hacer. Eso es como yo lo veo hacia adelante. Por supuesto que ese diseño de sistema es bien distinto en una ganadería extensiva en el basalto o una ganadería intensiva en el litoral. Cada uno tendrá que plantearse sus desafíos. Ahora, de lo que escuchaba antes, yo tuve la suerte de trabajar con Oscar Blumetto en un proyecto integral que hizo INAC con INEA y con FUCREA. Y de ahí yo saqué un gran concepto, es que el Uruguay debiera ser el alumno molesto de la clase. ¿En dónde? En los lugares donde se deciden políticas y se deciden indicadores y se hacen cosas para construir en el futuro. El Uruguay es un modelo espectacular, o debiera mostrar que es un modelo espectacular para procesos de trial run, de prueba. Entonces, estar completamente involucrados y no que, como fue el informe de la FAO de hace 15 años atrás, la vaca molesta, la vaca no tiene sponsor, entonces vamos y le damos la vaca. ¿A dónde voy? Debiéramos tener la habilidad de sentarnos en el primer banco de la fila, levantar la mano mucho y ser bien molesto para que el profesor nos escuche y nos haga prueba a nosotros. ¿Para qué? Para estar involucrados y que eso se capitalice en estrategias comerciales, en estrategias arancelarias, en estrategia de lo que fuera. Tenemos que encontrarlo. Creo que tenemos capital humano. El Uruguay ha formado en estos últimos tiempos capital humano para integrar academia, esquemas comerciales, institutos de investigación, y esta es una prueba, este simposio es una prueba donde ha aparecido gente de mucho contexto. Y lo otro que sumo a eso es que debiéramos ser capaces de generar valor. Y ese valor de indicadores, de cuánto contamino yo en mi sistema, cuánto no contamino en ese sistema, debe estar relacionado con el mundo que nos rodea, con el ambiente que nos rodea. ¿Por qué? Porque si no somos ese chiquilín chico donde está desafiando al hermano grande y mostrar que nosotros evidentemente contaminamos. Evidentemente, todo proceso de producción contamina. Ahora, nos rodea un ciclo urbano, nos rodea un ciclo
industrial que contamina mucho más que nosotros. Entonces, para mí, ¿cuánto contaminamos en nuestra actividad vinculada y relacionada al resto de la sociedad? Porque si no quedamos con lo malo de la película, y entiendo que no debería ser así. Por ahí, Juan Luis, mis comentarios. Bien, Gonzalo, bárbaro, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a hacerle dos preguntas a Rafael Terra que han llegado a través del teléfono de contacto. La primera, Rafael, ¿cuál te parece que es más fácil o aplicable de hacer para nosotros en nuestros predios? ¿Mitigación o adaptación? Tal vez dependa del tipo de producción que estemos hablando. Esa es la primera pregunta, Rafael. Buenas, muchas gracias a todos y por todo a Gonzalo y a Verónica. Empiezo por la pregunta, me echa algún comentario sobre los comentarios. La adaptación, si no la haces tú, no te lo va a hacer nadie por ti. Porque la adaptación, primero, porque sos un interesado directo, y segundo, porque es hiperlocal, depende del sistema productivo per se. Mitigación tiene que ser un esfuerzo país. No digo que no haya, los bonos de carbono son recursos comerciales que premian un sistema productivo o un producto o una cadena o un productor. Pero en general yo tiendo a la idea de lo que Gonzalo ya mencionó, que rinde más que nos movamos como país y que los productores participen de un esfuerzo nacional en poner números a la huella de carbono y en reducirla y mostrarla, y certificarla y posicionarnos adecuadamente. Entonces yo creo que lo de adaptación es local, le toca al productor, y lo de mitigación es un esfuerzo colectivo en el cual participa el productor, pero es difícil que el productor, sobre todo si es un productor mediano o chico, logre cosas solo, ¿no? Y las hay sinérgicas, como mencionó y preguntó Verónica, digamos, mencioné la de carbono en el suelo, yo no soy agrónomo, silvopastoreo, son cosas que apuntan los dos. Silvopastoreo fija carbono y mejora el microclima, mejora la distribución de la refertilización natural, mejora la sombra, y las habrá más que yo no puedo opinar, pero las hay. Y algunas son contradictorias, como también mencioné. Ahora, tu aspiración, Gonzalo, sí, nosotros podemos ser el mejor de la clase en algunas cosas, pero tenemos muy poca escala, digamos, ¿no? Y es muy poco generalizable en muchas circunstancias los aprendizajes que se hagan en Uruguay para trasladarlos a otros lugares en donde el sistema base no es un idioma de pastizales, digamos, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, pero hay que seguirla peleando y diferenciarse y agregar valor ahí. Bien, Rafael, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué indicadores, huella hídrica o de carbono, serían los más relevantes para cada sistema de producción? La segunda y última pregunta, Rafael. Bien. La huella de carbono es por cadena de producción. El país ha hecho esfuerzos en la huella de la carne, de la leche, del arroz y en otro. Como a escala de unidad productiva es más difícil por cadena, porque importa la huella de carbono en todo el proceso, digamos, ¿no? La huella hídrica no existe, es un concepto falso, es un concepto que no tengo tiempo para desarrollarlo, pero no tiene, es un mal nombre, digamos, ¿no? Lo que hay que quedarse con la eficiencia hídrica. La huella es cuando yo hago huella es que yo tomo un recurso que es de todo el mundo, que es la atmósfera como repositorio de gases de efecto invernadero, y uso un pedazo para mí y dejo una huella ahí. El agua no se comporta así. La cuenca del agua es la cuenca de los gases de efecto invernadero es toda la atmósfera global. Y todo el esfuerzo de definición de huella hídrica, yo creo que está mal pensado, pero está presente y hay que pelear contra él. Lo han afinado de mil maneras para hacerlo compatible con el nombre huella, pero no es. Yo creo que tenemos que concentrarnos en el concepto de eficiencia.